Buenos días hermanos, espero que todos se encuentren muy bien hoy. Eh, Espero que hayan estado pendientes esta semana de el canal de YouTube de la iglesia donde hemos estado hablando de diferentes temas de la vida cristiana en esta serie devocional. Y hoy, pues como sabemos, vamos a continuar con eh, las clases de eclesiología que comenzamos el domingo pasado. Eh, Como aquí un paréntesis, vamos a subir los devocionales en semana de lunes a viernes. El sábado y el domingo no vamos a subirlos para que estén pendientes del canal. Quiero, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Voy a leer el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiero que oremos antes de entrar en materia. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Dios mío, danos de tu gracia para entender más qué es una iglesia, entender más qué es tu cuerpo, entender más qué significa ser parte de ti, Señor, y cómo debemos vivir para tu gloria. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Dame gracias, Señor, porque no puedo sin tu gracia ser claro, ni explicar tu palabra, ni predicarla con denuedo, con tu autoridad, con tu poder. Dame gracia para glorificarte explicando tu palabra claramente, Señor, por tu Espíritu Santo y para tu gloria. A ti nos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, recapitulando un poco lo que hablamos la clase anterior, veníamos hablando de que el Señor Jesucristo escogió un pueblo para sí. Y en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer hace un momento, ya vemos ciertas luces de eso que vendría a ser más adelante la iglesia. Este texto, como bien lo vimos, habla de este pueblo santo para Jehová. Dice que este pueblo lo escogió Dios por su voluntad, lo escogió por su amor, por cuanto Él los amó, y no porque ellos eran pueblo diferente o porque ellos tenían características especiales a otros pueblos, no, sino por la pura misericordia, la pura gracia del Señor. Quiero que leamos también Levítico 26 para tener esta idea más clara. Dice la palabra del Señor en Levítico 26, el versículo 11: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amados hermanos, este texto me llama mucho la atención porque profetiza que Dios va a tener morada dentro de nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar donde el pueblo iba y el cual representaba la gloria del Señor morando, habitando entre el pueblo. Ahora el Señor les dice que Él mismo va a habitar. Dice, y andaré entre vosotros. O sea, no solamente va a habitar, sino que va a andar entre el pueblo, entre su pueblo escogido, y vosotros seréis mi pueblo. Así que desde el Antiguo Testamento empezamos a ver cómo Dios empieza a mostrar luces, a mostrar ciertas pistas y profetiza lo que ha de venir. Es muy interesante, hermanos, que aunque tal vez se pensaría que
esta profecía podría cumplirse de otra forma, hermanos, es en la persona misma de Dios, es en Jesucristo mismo en quien se cumple. Porque cuando habla la palabra del Señor y dice que Cristo habitó entre nosotros, la palabra, cuando la estudiamos más profundamente en los idiomas originales, habla de que tabernaculizó. Él habitó entre nosotros, vino para morar con su pueblo. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, es el que cumple la profecía, viniendo Dios a estar con su pueblo. Y quiero que leamos Mateo capítulo 1, el versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesucristo quien viene a habitar con su pueblo, el que limpia ahora del pecado. Ahora ya no se necesita un tabernáculo, ahora ya no se necesita un sistema de sacrificios, ahora no se necesita corderos, sino que Cristo mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es quien viene para redimir a su pueblo, para limpiar a su pueblo, para hacerlo un pueblo santo, escogido por Dios, no por obras que ellos hubiesen hecho o por alguna cualidad en ellos diferente a los demás, sino por su puro amor. Cristo viene y salva a este pueblo. Ahora la iglesia comienza, y la iglesia empieza desde que el Dios salva al hombre. Dios empieza a salvar a sus hijos, empieza a hacerlos parte de su pueblo, y la iglesia empieza a avanzar, y como bien enseña Hechos en el capítulo 2, Él es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Leamos el versículo en Hechos 2:47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que es Jesucristo quien redime al pueblo de sus pecados, a los hombres, los hace parte de ese pueblo santo escogido por Dios, y es Dios mismo quien añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El Espíritu Santo aplica esa obra redentora de Cristo a todos los hombres y mujeres que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, a todos. Por eso no hay ni una sola persona que Dios haya predestinado que pueda perderse. Cristo murió en la cruz por los que Dios escogió. Cristo murió en la cruz por un número de personas, y ni uno de ellos puede perderse. Así que en ocasiones hay preocupación porque no, ¿y qué va a pasar si a este no voy, o si este no hago esto? Hermano, Dios no se queda sin recursos. Dios siempre añade a la iglesia los que han de ser salvos de una forma u otra, pero siempre Dios cumple su voluntad, porque es Dios, porque no se limita a la obra del hombre, y salva por medio de su palabra con los medios que Él quiere, incluso cuando no hay hombres. Escuchaba la anécdota de un hombre que, nadando en el fondo del mar, huyendo, quisiéndose esconder de los pensamientos del Señor, decía él, se encontró una hoja, el Salmo, donde habla de que aún en lo profundo del mar estás tú, aún si trato de huir, tú estás allí. Entonces, hermanos, Dios nunca se queda sin recursos, y añade a la iglesia siempre los que han de ser salvos. Así que es esta iglesia, este pueblo escogido por Dios, el que vive para la gloria del Señor. ¿Y cómo lo identificamos? Hablamos de unas marcas en la clase pasada, que son, en primer lugar, la predicación de la palabra del Señor, y en segundo lugar, la administración correcta de los sacramentos que instituye la Biblia. Ahora quiero leer parte de la institución de Juan Calvino, que habla de esto. Dice él: hemos puesto la predicación pura y correcta de la palabra y la administración de los sacramentos como marcas y señales para conocer la iglesia, porque estas dos cosas no pueden existir sin que por la bendición de Dios fructifiquen y prosperen. Es cierto que donde quiera que se escucha con reverencia la predicación del Evangelio y no se menosprecien los sacramentos, allí hay una forma de iglesia, de la que no se puede dudar, y a nadie es lícito menospreciar. Mucho menos será lícito apartarse de ella y romper su unión. En otras palabras, siempre y cuando un grupo de personas, una comunidad, esté reunida en el nombre del Señor
y allí se predique la palabra del Señor pura y correcta como está escrita, y se haga una correcta administración de los mandamientos, hermanos, sin importar si es en una casa, sin importar si es en la mitad de un bosque, hermanos, allí se encuentra una iglesia. Ellos son iglesia de Jesucristo, porque tienen las marcas fundamentales. Ahora, estas dos marcas que acabamos de ver fueron las marcas que reformadores como Juan Calvino y Lutero eh, creían que eran las esenciales y que también creemos nosotros. Pero hay otra marca más que en la teología reformada se añade como esencial, además de la predicación verdadera de la palabra del Señor y la administración correcta de los sacramentos. La teología reformada reza que el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica es parte esencial de una iglesia bíblica, de una iglesia sana. Ahora, ¿qué es disciplina eclesiástica? Quiero leer una cita de un autor, olvido el nombre, ahorita se los comento si me viene, pero es muy importante para aclarar en sí lo que es la disciplina eclesial, y vamos a ver por qué es tan importante para que una iglesia sea sana que haya disciplina eclesial, además de la predicación correcta de la palabra de Dios, que ya la vimos hace 8 días superficialmente de qué se trata de los sacramentos. También entonces la disciplina eclesial dice: los principios divinos se pueden refundir en una generación de tal manera que no solo se desconozcan, sino que signifiquen lo contrario. Este es el caso de la disciplina en la iglesia local. Si preguntáramos a individuos cristianos cuáles son las marcas de una iglesia bíblica, sabemos que difícilmente aparecería algo como la disciplina eclesiástica. Para muchos, este es un concepto ajeno, y quizás para otros, cuando tal concepto sea conocido, se refiere a un procedimiento arbitrario en contra del amor y la verdadera piedad de la iglesia. El autor se llama Hersey Harvey. Él dice: la disciplina incluye todos aquellos procesos por los cuales una iglesia, como encargada del cuidado de las almas, educa a sus miembros para el cielo, brinda instrucción pública y privada en el Evangelio, el mantenimiento de reuniones sociales para su edificación y tranquilidad, y en general el cultivo de un espíritu que aviva y atesora la vida cristiana. En esto radica el poder principal de una iglesia, un tono puro y saludable de la vida religiosa en un cuerpo, un espíritu que todo lo impregna de amor y lealtad a Cristo. Y la iglesia son los medios más eficaces de asegurar una vida pura en los miembros individuales, porque entonces la iglesia se convierte en un imán espiritual para atraer y retener las almas en Cristo y en ella misma. Esta disciplina también se le llama en la teología como disciplina regulativa o instructiva. Hay dos tipos de disciplina, y la primera es esta, la regulativa o instructiva, y la segunda es la correctiva. La disciplina regulativa o instructiva es la disciplina que de hecho se da cada vez que se predica la palabra de Dios, porque este tipo de disciplina se encarga de advertir del pecado. No es una disciplina post pecado, sino pre. Es una disciplina que se da antes de que la persona caiga. Advierte al pecador de cometer el pecado, advierte al cristiano de cometer el pecado con las consecuencias que se trae, por el honor y la honra de Dios contra el cual se peca, por medio de la predicación de la palabra del Señor. Así que, por un lado tenemos este tipo de disciplina, que es la que se encarga de advertir, la que es instructiva. Pero, continúa diciendo este autor, acerca del otro tipo de disciplina, que es la correctiva. Pero disciplina en un sentido más estrecho denota la acción de la iglesia, ya sea como individuos o como un cuerpo, y se refiere al cuidado mutuo de los miembros por medio de ofrecer aliento, consejos, amonestaciones y reprensiones, la resolución de discordias personales, privadas, la resolución de casos de diferencias relacionadas con cuestiones del mundo, procedimientos en casos de ofensas públicas, incluyendo
todas las ofensas contra la fe y la vida requerida del miembro de la iglesia. Así que la disciplina correctiva es la disciplina que se trata, que se da después del pecado, la disciplina que tiene como objetivo, como ya vamos a ver, para la gloria de Dios, permitir que el cristiano sea corregido. Ahora, ¿por qué deberíamos hacer uso de la disciplina eclesiástica? ¿Cuáles son esos argumentos por los cuales debe ser esta una marca tan importante y tan esencial que va justo después de la palabra de Dios y de la administración de los sacramentos? En primer lugar, porque es bíblica. Hermanos, si una razón hubiese para hacer algo, es que sea bíblico. De hecho, si solo hubiera un argumento y es que fuese bíblico, nada más tendríamos que añadir, porque Dios lo mandó y por lo tanto lo hacemos. Mateo 16, 18 y 19 es el pasaje clásico y fundamental para esta doctrina. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en ella será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves, hermanos, el poder que tiene la iglesia, es el poder de atar y desatar a sus miembros, hermanos. Por eso encontramos, por ejemplo, en Corintios, que el apóstol Pablo dice: entréguenlo a Satanás, a este hombre que se había acostado con la mamá, con la esposa de su padre, dice el apóstol Pablo. Así que nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos poder y autoridad dada del cielo, dada de Dios, y tenemos por lo tanto la obligación de corregir. Pero hay un pasaje también que es esencial, como el anterior, y es Mateo 18, 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiero leer algunos textos más que apoyan esta doctrina. Romanos 16, 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Esto habla de la disciplina eclesiástica correctiva después de que él pecó. Restaurarle, ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre. Son las características que se deben tener. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de la disciplina eclesiástica es, para la gloria de Dios, como principal objetivo, restaurar al hermano que ha caído. Hermanos, y esto se hace por medio de la mansedumbre y el amor. Escuchen muy bien esto. La disciplina eclesiástica no se puede llevar a cabo ni ejercer sin amor. Disciplina sin amor no es disciplina bíblica. Si algo habremos de aprender de la disciplina bíblica, es que el amor es esencial para llevarla a cabo. Si mi hermano pecó, es con amor que yo voy a ir a llamarlo para que sea restaurado. Porque el corazón pecaminoso que tenemos todos nosotros nos lleva, hermanos, a juzgar. Nos lleva a mirar al hermano por encima del hombro, tal vez a creernos más espirituales que él. Tenemos que tener cuidado y ser humildes, y como dice, hermanos, en Gálatas, con mansedumbre. Hermanos, con mansedumbre llamar al hermano, y para la gloria de Dios buscar su santificación y su arrepentimiento. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Segunda Tesalonicenses 3, 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente, para que sean sanos en la fe. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desechadlo.
Amados hermanos, la Biblia nos manda a nosotros, al pueblo del Señor, a la iglesia, a guardarnos los unos a los otros, velar por el prójimo y mirar, hermanos, si el otro está en pecado, cómo llamarlo al arrepentimiento, mostrándole a Cristo y su evangelio. En la vida cristiana, aunque la salvación es individual, la vida cristiana es en comunidad. La vida cristiana no se ejerce estando solo tú. No, la vida cristiana, Dios nos llamó a ser parte de un pueblo, de un cuerpo con diferentes miembros. Así que el dicho del mundo, usted verá qué hace con su vida o cosas de ese estilo, no caben dentro del vocabulario cristiano. No caben dentro de la mente de un hijo de Dios restaurado, hermanos, por el Espíritu Santo con una mente renovada. Porque después de Dios, su principal prioridad es su prójimo, amarlo, buscar su bien, cuidarlo y protegerlo, y por lo tanto no puede vivir descuidándose en su amor hacia el prójimo. Así que, en primer lugar, hermanos, es vital la disciplina cristiana porque es bíblica. Pero, ¿por qué más es vital? Quiero avanzar un poco más, y es por la realidad del pecado en la iglesia. Sabemos, hermanos, que somos el pueblo escogido de Dios. Sabemos que hemos sido librados de la muerte, librados, hermanos, del poder del pecado sobre nosotros, del mal de las aflicciones, que en Cristo tenemos la verdadera libertad. Pero también sabemos que quedan restos de ese hombre en nosotros. Que la iglesia es una comunidad de pecadores en Cristo, pero siguen siendo pecadores. Una comunidad de pecadores donde la gracia de Dios abunda. Por lo tanto, hermanos, porque hay pecado en la iglesia, porque siguen nuestros corazones estando contaminados y bajo la maldición y las consecuencias del pecado, debemos tener en cuenta que la disciplina bíblica la necesitamos, porque hay pecado, y si hay pecado hay consecuencias de ese pecado y necesita ser corregido, porque la iglesia es llamada a ser santa, como veremos más adelante. Pero en tercer lugar, es por lo que les acabo de decir, por el llamado solemne que tiene la iglesia. La iglesia es llamada a la santidad. La iglesia es un pueblo santo, apartado de. Y esto no será posible si no se corrige de su pecado, si no mortifica el pecado individual de cada miembro y el pecado colectivo de la iglesia. No podrá cumplir ese alto llamado, ese llamado divino a vivir separado para el Señor, glorificándolo en toda su forma de vivir. Hay objetivos, que la disciplina eclesiástica tiene objetivos puntuales. Y quiero hablar ahora de estos. Acabamos de ver que es importante la disciplina eclesiástica porque es bíblica, por la realidad del pecado en la iglesia, y en tercer lugar, porque la iglesia es llamada a ser santa. Pero los objetivos de la disciplina eclesiástica son importantes para entender mucho más la relevancia que esto tiene dentro de la vida eclesial. En primer lugar, la gloria de Dios es el objetivo. Todos sabemos que cada cosa que sucede en el mundo, que todo lo que Dios ha permitido, que todo lo que Dios hace sucede para su gloria, lo entendamos o no. Todo está sujeto a Él. Dijo Daniel Ray: Dios es siempre glorificado cuando obedecemos su palabra en vez de proveer para nuestra conveniencia y comodidades propias. Es la obediencia al Señor por la cual lo glorificamos más. En segundo lugar, el objetivo de la disciplina eclesial, después de darle la gloria a Dios, es rescatar al ofensor. Calvino dice lo siguiente: aunque la excomunión también castiga al hombre, lo hace de tal suerte que al advertirle de su futura condenación, lo puede llamar de nuevo a la salvación. La excomunión es la medida última de la disciplina eclesial cuando hay un pecado extremadamente grave y no es corregido, y no hay muestras de fe ni de arrepentimiento ni de fruto alguno del Espíritu Santo en la vida de la persona, en la vida del miembro de la iglesia. Pero con el objetivo que se hace esto es para que esta persona, por las consecuencias, por la condenación que va a tener, se arrepienta y venga a Cristo. Siempre que disciplinamos, hermanos, lo hacemos con el objetivo en mente de restaurar al hermano, de traerlo al Señor.
No es posible que como hermanos esperemos que alguien peque para caerle encima y atacarlo y recordarle su pecado sin mostrarle la gracia. Hermano, la predicación del Evangelio no es solamente la ley. Muchos predicadores, lamentablemente, predican un evangelio medio. Predican solo el castigo, predican solo la ley, predican solo el infierno. Hermanos, pero aunque es importante, la gracia también lo es. La misericordia y el amor de Dios también lo es. Un evangelio bíblico integral predica la justicia de Dios, pero también su misericordia. Predica el infierno, pero también el cielo. Predica a Satanás, pero también a Cristo y su salvación. Hermanos, nosotros tenemos que encargarnos de restaurar, porque lamentablemente hay muchas personas de hecho, todas las iglesias hay personas que esperan el error del hermano para atacarlo, para recordarle, para destruirlo. No es así. Nuestro deber como cristianos es edificar, nuestro deber es nutrir a la iglesia, nuestro deber es ayudar en cuanto esté a nuestro alcance para que el pueblo del Señor crezca, para que el pueblo del Señor fructifique. De hecho, Mateo 18:15, que es el texto base de esta doctrina, dice esto, dice: y si te oyere, has ganado a tu hermano. Tu objetivo es ganar a tu hermano por medio de la exhortación sabia, con amor y mansedumbre, con humildad, recordando que eres un pecador, para que él venga a los pies de Cristo en arrepentimiento. Así que es para la gloria de Dios, para rescatar al ofensor, pero otro objetivo es para guardar la pureza y la unidad de la iglesia y protegerla. Este autor Wright, Daniel Wright, que acabamos de leer, dice lo siguiente acerca de esto: nunca seremos capaces de guardar la iglesia visible en la pureza perfecta, puesto que no somos sino hombres falibles. Nuestra incapacidad para lograr la perfección en esta materia, sin embargo, no es excusa para abandonar el intento. Debemos mantener la pureza de la iglesia visible de Cristo. Recordemos que iglesia visible es la iglesia local, hasta el máximo de nuestro conocimiento y poder. Esto es tanto más evidente cuando reconocemos que la falsa doctrina y la mala conducta son infecciosas. Si éstas se toleran en la iglesia, todos los miembros recibirán daño. Hermanos, cuando se leuda un poco de levadura, cuando se leuda un poco de masa, se leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, la iglesia es un cuerpo, y si se infecta una parte, se infecta toda. Como nosotros no podemos permitir que a través de una herida nos dé gangrena, porque va a empezar a comer todo nuestro cuerpo. Asimismo, la iglesia no puede ser infectada por el pecado. En la iglesia hay pecadores, pero entre todos, hermanos, como comunidad e individualmente, tenemos que luchar contra el pecado, diariamente guardarla y protegerla para que se mantenga en pureza y unidad, porque si no, toda va a caer. Hermanos, no es que usted solo está allá y si usted peca, las consecuencias son para usted. En un sentido sí, pero el pecado de uno afecta a toda la iglesia, porque es un solo cuerpo, es una unidad, es una comunidad. Por eso hay que protegerla. En cuarto lugar, el objetivo de la disciplina eclesial es disuadir a otros de pecar. Hermanos, en Hechos 5, luego de que el Señor expusiera la gravedad del pecado de Ananías y Zafira y vindicara su santidad ante los ojos de la iglesia, leemos en el versículo 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hace un momento leemos 1 de Timoteo 5, donde dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Otro objetivo, hermanos, de la disciplina eclesial es disuadir a los demás hermanos de pecar, por ver las consecuencias que esto trae, por ver la vergüenza pública que acarrea. Cuando se reprende públicamente el pecado escandaloso de un cristiano, los demás luchan por vivir más santamente como consecuencia de ver los resultados que trae el pecado. Pero hay un quinto objetivo, y es espacio para discernir el fruto del arrepentimiento en el ofensor. Hermanos, cuando alguien ha pecado, cuando una persona públicamente se expuso ante la iglesia y mostró un pecado escandaloso,
La disciplina eclesial permite que esta persona, en este tiempo de disciplina que se le da para que ella muestre frutos de un verdadero arrepentimiento, la persona en este tiempo puede crecer más en santidad, trabajar más y hacer eso, demostrar a la iglesia que de verdad tiene un fruto digno de un arrepentimiento verdadero. Que la persona no está siendo hipócrita, ni está mostrando a la iglesia una falsa cara, sino que verdaderamente ha venido a ser parte del pueblo del Señor con un arrepentimiento y una fe verdadera. Dice en Tesalonicenses: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermanos. Esto significa que se le daba tiempo paciente para que él se corrigiera. Ahora, el sexto objetivo de la disciplina eclesial es cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Hermanos, somos cartas leídas ante el mundo. Muchas personas allá afuera no tienen una Biblia para leerla, y si la tienen no la leen, pero tienen un vecino que es cristiano. Lo tienen a usted y me tienen a mí, que se supone que somos hijos de Dios y por lo tanto debemos vivir vidas santas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios de tal modo que el impío se pregunte qué es lo que tiene ese hombre, qué es lo que tiene esa mujer, ese joven, esa jovencita que vive de esa forma? Hermanos, debemos cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Y la disciplina eclesiástica es uno de los instrumentos que Dios le ha dado a la iglesia para cuidar esto, para cuidar el testimonio, para que el mundo pueda ver la luz que refleja la iglesia. Si no hubiese disciplina eclesiástica, ¿cómo se corregiría el pecado? ¿Cómo podríamos, hermanos, enderezar lo que está torcido en la iglesia? El mundo vería que la iglesia está torcida y no vendría a Cristo por causa del testimonio. Así que, hermanos, cuidar el testimonio de la iglesia es parte de este objetivo que tiene la disciplina eclesiástica. Quiero recapitular lo que hemos visto hasta ahora. La disciplina eclesiástica es muy importante y le hacemos uso de ella en primer lugar porque es bíblica. En segundo lugar, por la realidad del pecado en la iglesia, y en tercer lugar, por el llamado solemne que la iglesia tiene a ser santa. Pero también los objetivos de la iglesia eclesiástica son: primero, para la gloria de Dios, el más importante; segundo, para rescatar al ofensor; tercero, para guardar la pureza y la unidad de la iglesia y protegerla; cuarto, para disuadir a otros que pecan; quinto, para dar espacio de discernir el fruto del arrepentimiento en el ofensor; y sexto, para cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo. Hermanos, por esto la iglesia necesita disciplina eclesiástica. Por eso es tan importante. Por eso está en tercer lugar después de la predicación y la administración de los sacramentos. Porque para la gloria del Señor es muy edificada cuando se purifica a través de estos instrumentos. Ahora, acabamos de ver la disciplina eclesiástica y su importancia. Y acabamos de ver que según la teología reformada, estas son las tres marcas de una iglesia verdadera. Pero hoy en día se hablan de alrededor de 12 señales, que de hecho es Wayne Grudem en su teología sistemática, si no me equivoco, quien habla de ellas. La primera, una doctrina bíblica que se refiere a la predicación de la palabra del Señor. La segunda la conocemos ya, uso apropiado de los sacramentos u ordenanzas. Tercero, también la acabamos de ver, uso apropiado de la disciplina eclesiástica. Cuarto, adoración genuina. Adoración genuina. Y quiero detenerme aquí un poco. En la iglesia hace un tiempo vimos la sola escritura. ¿Lo recuerdan? Vimos cuando hablamos de las 5 solas que el fundamento era la sola escritura. Y en la sola escritura se fundamentan estos principios. Y en la sola escritura, por lo tanto, debe fundamentarse la adoración. En la teología se le llama el principio regulador de adoración a este instrumento que es, de hecho, la Biblia misma
que se refiere a eso, a que la escritura es quien regula la adoración y todo tipo de cosa o acción que se da dentro de la liturgia bíblica, dentro de la liturgia de la iglesia. Quiero leer una definición de Paul Barth acerca de esto. Perdón, dice él: solo podemos acercarnos a Dios en sus propios términos, no solo para la salvación, sino también en la adoración. El principio regulador de la adoración es la doctrina de que todo lo que tiene un significado religioso en la adoración debe estar prescrito en las Sagradas Escrituras, ya sea explícitamente o por consecuencia buena y necesaria. De manera tal, escuchen bien, que todo lo que está aparte de la palabra de Dios está en contra de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, en la adoración de Dios no debe haber nada que se le presente a Dios, sino lo que Él ha ordenado, en lo que sea que nos entrometamos en cuanto a la adoración de Dios. Debemos tener una garantía de que ha salido de la palabra del Señor. En última instancia, el principio regulador de la adoración no es más que la aplicación específica de sola escritura, que solo la escritura es la regla suficiente para la fe y vida para la adoración, según la Confesión de Westminster. Y esta definición la encontramos aquí en esta confesión. Dice: la manera aceptable de adorar al verdadero Dios es instituida por Él mismo y tan limitada a su propia voluntad revelada, de modo que no se lo puede adorar de acuerdo con la imaginación y los recursos de los hombres, o las sugerencias de Satanás, bajo cualquier representación visible o cualquier otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Así que, ¿por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Y por qué no tenemos una batería y luces en la iglesia? Hermanos, porque la Biblia nos muestra cómo debemos adorarle. La Biblia nos da principios claros para glorificar a Dios por medio de una adoración sana, bíblica. Las iglesias de hoy no entienden esto. Las iglesias de hoy creen que tienen la razón, y por eso usan medios, y por eso usan instrumentos, y por eso usan lo que quieren usar, que creen que es correcto y que creen que agrada a Dios porque les agrada a ellos. Pero no es así. No vamos a la Biblia para imponer nuestras ideas y acomodarla a nuestro evangelio. No, vamos a la Escritura para ver su evangelio, para ver sus mandamientos y cambiar nuestra vida a modo de ser según la voluntad del Señor, a modo de estar acorde con la perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia. Así que, hermanos, nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, a la fe bíblica que ha tenido la iglesia por tanto tiempo, y por eso es que somos una iglesia bíblica, confesional, histórica. Hermanos, nosotros nos sometemos al principio de sola escritura, como bien dice esta confesión, no a la imaginación ni los recursos de los hombres o sugerencias de Satanás bajo cualquier representación visible o cualquier otra manera no prescrita en la Sagrada Escritura. Es por eso que en nuestra iglesia no hay 2 horas de música y 15 minutos de predicación. No, la palabra del Señor, la centralidad del Evangelio de Jesucristo, la persona y obra de Dios mismo es el centro de la predicación, es el centro de la liturgia, es el centro de todo. Y es por eso que en la mitad de la iglesia, en un lugar donde todos puedan verlo, está el púlpito, mostrando eso, la importancia de la palabra de Dios, la importancia que tiene en la liturgia y en la iglesia la revelación especial de Dios para su pueblo. Es por eso que nosotros adoramos como adoramos y hacemos las cosas como las hacemos, porque nos sometemos a lo que la Biblia dice. Obviamente chocamos con muchas de las iglesias de hoy en día, con la corriente que suele llevar la liturgia de muchas iglesias hoy. Pero, hermanos, estamos fundamentados en Cristo, estamos fundamentados en la Biblia, y por eso, aunque para muchos pueda estar mal y para muchos sea incómodo, nosotros estamos contentos y felices de hacer lo que Dios dice que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer para el Señor. No son nuestra imaginación, ni no son nuestras ocurrencias, ni lo que creamos que es lo que Dios recibe. Es lo que Él nos ha mandado, lo que debemos ofrecerle. Así que, hermanos,
quiero dejar hasta aquí esta clase de eclesiología. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, espero por el correo electrónico enviarles mi número telefónico personal y puedan preguntarme para seguir, hermanos, en contacto. Oremos al Señor antes de terminar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por Jesucristo, en quien nos has hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia, en que nos has dado esa salvación tan grande. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas ordenanzas, sacramentos. Gracias, Señor, por la disciplina bíblica por la cual nos haces más santos y nos permites glorificarte. Gracias, Señor, por tu palabra en la cual nos enseñas cómo adorarte y glorificarte con un corazón, Señor, sincero, en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros, por tu corrección, por tu enseñanza, por tu misericordia, por ser quien eres y hacer lo que haces. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que nos haga, Señor, una iglesia cada vez más bíblica, más pura, que te amemos más, te glorifiquemos más, que con humildad, Señor, corrijamos a los otros hermanos y permitamos que nos corrijan, Señor, cuando nosotros hayamos fallado. Danos gracia para con mansedumbre aceptar las correcciones, aceptar, Señor, las amonestaciones y amonestar en caso de que sea necesario, siempre en mente, Señor, con la mente siempre de Cristo, con la humildad de Cristo, siempre tomando al otro como mayor que yo, siempre glorificándote, Señor, viviendo en mansedumbre como tú. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos, espero que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes con los devocionales, la serie devocional.